en el podcast número 2. Tenemos una súper invitada, Luisa Díez, que nos va a hablar de toda la parte del duelo, desde la parte espiritual, constelaciones. Y pues vamos a arrancar este podcast porque tenemos información a lo loco. Bienvenida, Luisa. Hola, muchísimo gusto de estar aquí. De verdad estoy emocionadísima de estar con ustedes en Tribu. Está increíble su proyecto. Muchísimas felicidades, porque hay que trabajar mucho por nuestro crecimiento personal desde todas las perspectivas y desde todas las áreas. Muchísimas felicidades y gracias por invitarme, de verdad, se los agradezco muchísimo. Encantadas de tenerte por aquí, Luisa. Pues podemos empezar abriendo un poquito el tema, ¿no? Para platicarles de qué va a tratar este podcast, ¿no? No sé si gustes compartirnos un poquito de qué es lo que puedes traer como acá, tipo una propuesta, ¿no? Estábamos hablando un poco del duelo, pero desde la experiencia espiritual, ¿no? Mira, yo veo como dos ramas. Obviamente la persona que se queda, pero también la persona que se va. Porque también la persona que se va, yo siento que también viven su duelo, ¿no? De desprender su alma, de pues partir, dejar este mundo. Entonces todo eso yo digo que es un duelo doble, ¿no? Y a mí me gusta esta perspectiva porque pues también como apapachar un poco esa persona que se va, que a veces se nos olvida, ¿no? A veces nos cuesta mucho este contacto con la persona que se está yendo, ¿no? Porque cuando a veces tienes un enfermo, la reacción de uno es quizá por no sentir ese dolor, hacerse un poquito a un lado, ¿no? Y empezar a despedirse, quizá muchas veces hasta un poco antes de que empiece el proceso de duelo, ¿no? Entonces, ¿no? Como yo sí creo que es importante contactar con ese sentimiento que está viviendo uno cuando ve a alguien enfermo, que es diferente que cuando hay un accidente, por ejemplo, o cuando hay un evento importante, es muy, muy diferente el duelo, ¿no? Claro. Porque por un lado, cuando hay alguien enfermo, te da tiempo de ir haciendo este proceso, Claro. ¿no? Pero yo los invitaría a hacer este proceso en cercanía con esta persona que también se está yendo y también está haciendo su duelo, Claro. ¿no? No es como esta separación. Mi propuesta es hacer una integración de los dos, ¿no? Que quizá es un modo muy diferente de verlo, ¿no? Porque entonces, digamos que la parte muy tradicional es, ¿no? Yo hago mi duelo, entonces voy separando. Pero si voy juntando ambas circunstancias, son muy nutritivas. Ok, wow. Oye, y ¿qué tan fácil es trabajar el duelo de una persona enferma, por ejemplo? O sea, yo como que lo piensas y sí creo que todos trabajan, y el que se va a quedar es el que está trabajando en él, Uh-huh. y pues como que parece como ya la muerte para él termina, pero pues no, el duelo sigue. Claro, ¿Y qué no tanto se termina. ha trabajado eso? O sea, ¿sí se dejan trabajar las personas enfermas como su propio dolor? Mira, la verdad es que yo he tenido la fortuna de acompañar a varias personas como en sus últimos momentos. Okay. Y pues la verdad ha sido súper, súper interesante como esta sensación y, por ejemplo, que la persona que está enferma, que quizá tiene ya esta sensación de que esto está terminando, saber que no termina, ¿no? Claro, saber sí, que el alma fuerte. continúa aquí con nosotros, trasciende, no se va. Muchas veces pensamos que esa alma va a cambiar radicalmente, se va a convertir en un ángel, ¿no? O sea, evidentemente hay una evolución diferente del alma, pero esa alma se queda con su esencia, su propia esencia no cambia. Okay. Sí, ¿No? Entonces, y ahí es cuando muchas veces sentimos estos seres queridos y sabes, ¿no? Cuando perdiste a alguien y sientes de repente, dices, ay, es mi mamá, es mi papá, es mi prima, o sea, uno sabe. Siempre muy cercano, bueno, a mí me pasa con gente que he perdido, de repente lo sientes cercano o ves una foto y dices, ay, no puedo creer que ya pasaron tantos años,
porque los traes presentes. Exacto. Al final. Claro. Exacto. Y justo, Luisa, decías de no se van. ¿Qué pasa con el alma? ¿No? O sea, ¿qué es lo que nos puedes platicar de esto? ¿Trasciende, pero hacia dónde? ¿Qué nos puedes platicar de ese contexto? Mira, yo lo que he pues percibido, inclusive algunas veces soñado, porque me ha pasado, ¿no? Con gente que, sobre todo gente que se ha ido como de accidentes. Lo primero es que como que se quedan acompañando un tiempo no tan corto, sino un periodo un poquito más largo de lo que pensamos, acompañando a las personas como para que puedan hacer este trabajo de despedirse, ¿no? No sé si se han dado cuenta que cuando hay una situación así, de repente había conflictos y de repente todo se arregla, como si hubiera sido magia, todo se arregla y todo empieza a agarrar un orden Claro, sí. diferente, extraño, y mi sensación es que estos seres están arreglando todo para que entonces su familia y sus seres queridos se queden como con esta paz, ¿no? Que es como cuando dicen, ¿no? Como después de la tormenta llega la paz, o la calma, como que esa calma es este trabajo de ellos, sí, ¿no? O sea, como que exacto. empieza a mejorar muchas cosas de la vida de los que se quedan, ¿no? Así es, entonces, ¿no? Yo, como les decía, lo que he visto es que se quedan pues un tiempo y cuando su alma está lista, se va. No es como se murió y ya se fue, ¿no? Claro. Y Luisa, perdón que te interrumpí, justo, ¿cómo los acompañas? Porque decías, he tenido la fortuna de acompañar a varias personas que están en este proceso, ¿no? Tal vez de muerte, ¿no? Claro. O más cercanos a la muerte. ¿Cómo los acompañas? ¿Con qué tipo de técnicas? ¿Qué es lo que trabajas con ellos? Mira, siempre trabajo como varias técnicas. Bueno, como mucha gente sabe, yo trabajo técnicas de sanación energética, pero también constelaciones familiares. Entonces, por ejemplo, muchas veces en la parte familiar sí se hace una constelación como para poder despedir, pero con la persona, pues lo que me gusta es estar muy, muy cercana, como mucho contacto físico, que generalmente es lo que necesitan. ¿No? Y platicar, a mí me gusta platicar de qué emociones tienen, cuál es su preocupación, para que puedan realmente soltar su cuerpo e irse, ¿no? Porque, y por ejemplo, se les puede poner cuencos, música, eso ayuda muchísimo a relajar, porque ¿qué es lo que yo he visto? Que la gente que está falleciendo tiene miedo, ¿no? Tiene miedo de este desprendimiento. ¿Qué me va a pasar? ¿A dónde me voy a ir? ¿Qué va a ser de mí, no? Claro. Es como una incertidumbre porque pues no tenemos nada a ciencia cierta. Claro, entonces hay una incertidumbre muy grande. Entonces mi compañía es bajar esa ansiedad, ¿no? Y pues si necesitan alguna sanación en algún lugar, obviamente pues dárselas, ¿no? Y ayudar a este acompañamiento, pero como muy cercano y muy enfocado a la necesidad de la persona que está falleciendo, ¿no? Claro. De ver qué es lo que necesita, si tiene pendientes, ¿no? Cómo resolverlos, cómo poder ayudar a que esté en total y absoluta paz para poder seguir. Y justo, Luisa, ¿qué diferencia podrías decirnos que hay entre el acompañamiento de un tanatólogo, ¿no? Que sabemos que se especializan en duelos, ¿no? O en pérdidas, o en estos procesos en los que estamos cercanos a la muerte, y el ejercicio de lo que tú haces? O sea, ¿en qué se diferencian esas prácticas? ¿En qué se parecen también? Mira, yo creo que tienen muchas cosas parecidas. A lo mejor mi enfoque es muy hacia el trabajo del alma y del espíritu, ¿no? Quizá te podría decir que ahí está la diferencia, porque quizá un tanatólogo te hable mucho de la parte emocional, de la parte cognitiva, ¿no? De la emoción y de cómo ir enfrentando estos pasos, ¿no? Yo me voy muy al trabajo del alma y del espíritu con las personas. Sí, yo creo que el tanatólogo es más una técnica más tradicional, ¿no? Eso. O sea, como más tratar las emociones y ahí ir como canalizándolas, más bien. Exacto, Ya, ¿no? Y es que acá la cuestión es la trascendencia del espíritu,
¿no? Y eso es algo que evidentemente no se puede trabajar a través de la psicología, porque eso es mente, eso es cognición, ¿no? Son emociones, y acá es algo más abstracto que las emociones, ¿no? Pero tangible, porque como hablábamos justo en el preámbulo del podcast, la energía se siente, ¿no? Y es interesante porque a nivel personal tengo dudas, ¿no? O sea, y no sé si tú puedas platicarnos un poquito más, o sea, de cómo podemos constatar precisamente de que sí existe esta trascendencia del alma. Yo les voy a platicar. Yo a veces, como que, pues por circunstancias, siempre he sentido como mucho las presencias, pero a mí me gusta como ser muy específica, ¿no? Okay. De darme una señal, pero no digo dame una señal en general, ¿no? Okay. Digo, quiero que me den un vaso con flores rosas y puntito naranja, ¿no? Entonces, voy pidiendo señales específicas. Okay. Y la pido, suelto y confío. ¿Y se ven manifestadas? Y se ven manifestadas, eso sí. Es interesante, porque claro, el abrir la pregunta, bueno, dar una señal, está también abierta a la interpretación. De pronto dices, ay, no, se movió esa hojita. Pues, claro, sí, es como quiero ver un pájaro, claro, sí, o sea, es muy probable que puede pasar, ¿no? Exacto, o sea, también, exacto. Pero cuando pides una manifestación así de específica y se expresa, creo que... Sí, y hay que estar abiertos a que se manifieste como sea, ¿no? Justo el otro día alguien me llamó porque acababa de perder, pues más o menos hace un año a uno de sus seres queridos, y me dice, fíjate que estaba yo con muchas cosas, muy preocupado, y en mi celular apareció una llamada del número de esta persona, así, ¿no? Con las letras y todo, y luego, pues dije, voy a marcar, a ver quién marcó y quién tiene ese número, ¿no? Y el número estaba totalmente deshabilitado. ¡Qué fuerte! Sí. Entonces, a ver, acá hay una curiosidad, o sea, ¿pueden haber manifestaciones a través de la tecnología? Porque de hecho, o sea, te das cuenta de cómo son hasta antítesis, ¿no? Ajá, claro. Lo tecnológico me parece como que algo 100% de lo terrenal, ¿no? Ajá. Y lo espiritual estaría literalmente del otro lado, pero entonces sí se pueden dar manifestaciones espirituales por ese lado. Fíjate que hay toda una teoría y hay toda una serie de equipos para contactar con los seres queridos que ya no están en este plano a través de la tecnología. Hay toda una experiencia a partir de eso que es muy interesante. Sí. Oye, Luisa, por ejemplo, cuando tienes casos de un accidente, de un suicidio, algo así que es radical, o sea, que no hay una despedida, ¿qué empiezas a trabajar primero? ¿El duelo de la persona que se queda o el duelo de la persona que se fue? O cómo se trabaja el duelo de esa persona que se fue? Porque creo que se queda como muy atorado, ¿no? Luego son, bueno, no sé, tú nos explicarás, yo he escuchado que son como almas que se quedan, como no pueden liberarse porque el humano aquí no los dejamos ir, ¿no? A veces, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú cómo empiezas a trabajar en esa parte, por ejemplo, en esos casos que son como muy fuertes? Mira, en casos muy fuertes, la primera atención va a la familia aquí, ¿no? En el duelo, y por ejemplo, últimamente me han tocado varios casos de suicidio, pero que casi que acaba de pasar, entonces yo ahí les digo que hay que dejar como pasar un poquito más de tiempo, porque hay que ir asentando y pues integrando todo este shock. Entonces, pues lo que hago es ir acompañando estas emociones que van surgiendo del día a día, ¿no? Pero el trabajo, por ejemplo, sistémico de constelaciones que se hace en esos casos, sí me espero que pase un poco más de tiempo, ¿no? Al menos unos 8 meses, una cosa así. Y a la par, ¿no? Vamos trabajando como esta parte de la persona que se fue. Entonces, muchas veces, ¿cómo lo hacemos? Con rituales de despedida, con rituales donde vayan conectando con esta alma y poder decirle adiós desde una manera muy, muy amorosa. Oye, ¿y cambia entre cómo es la gente en general en los casos, en un suicidio, en un accidente? Porque creo que el suicidio puede haber más culpa de la familia.
Sí, ¿no? y por ejemplo, muchas veces cuando hay suicidios se dejan cartas, entonces Claro, estas cartas sí. también mueven y... Sí, siento que hay un tema ahí muy Claro. emocional porque es como se quitó la vida por algo que le faltó, que a lo mejor Claro. no Claro, estaba ahí pueden haciendo. haber hasta temas como de deudas, ¿no? El Ajá, tema de deudas exactamente. emocionales. Porque de hecho el suicidio es un pasaje al acto, ¿no? De hecho es el riesgo de la depresión. Claro. ¿No? El tema es cómo esa persona llega a concretar, ¿no? esta tendencia depresiva y llegar a este punto, ¿no? Ahora, quisiera saber, en referencia al suicidio, si hay un proceso diferente a nivel espiritual para ese sujeto que se quita la vida. Es decir, pasa por un limbo, o sea, de verdad, no Ajá, sé es cómo... que cómo sí, mira, claro, te voy a ¿qué decir- diferencias hay de, no sé, la persona que está enferma y entonces fallece naturalmente y una persona que se quita la vida? Es muy chistoso porque en una constelación, yo lo que he visto constantemente cuando hay suicidios y se hace una constelación, es que la persona que se quitó la vida siempre está en paz con su decisión. Cosa que el que se queda siempre se queda con la impaz, ¿no? Con el shock, con toda esta situación que te viene a mover emociones, culpas, sensaciones, pero siempre lo que he visto es que el que se suicida está con muchísima paz y decir, fue mi decisión. Entonces, mi invitación es a honrar estas decisiones. ¿No? Y bueno, poder ver en la familia dónde se gestó esta emoción de depresión, de ansiedad, porque generalmente va hasta 4 generaciones atrás. Wow. Ok. O sea, esa parte de así nos quedamos calladas, tú y yo pensando en mi vida, así de Dios mío, Galia. Entonces, o sea, por ejemplo, puedo yo tener hijos y 4 generaciones atrás pueden hacer que Galia tenga, o sea, mi hija, tenga algo que pueda generar esa depresión. Digo, podemos trabajarlo, ¿no? En el momento, ¿no? O sea, claro, pero que tenga esa depresión que pueda generar un suicidio, o cómo es esa parte. Claro, se van poniendo focos rojos a lo largo de las generaciones, ¿no? No es como que no es desde que todos tengamos cargando estas 4 generaciones, no. Me lo imagino se va como repitiendo. Tipo la predisposición genética, ¿no? Un que no poco, quiere claro. decir que 100% se vaya a dar, tiene que haber también otros factores en tu vida para que se detone, ¿no? Sí, es como esta me lo imagino así. predisposición. Sí, es que exacto, es como, ay, no quiero tener lo de mis 4 generaciones. Yo creo que estaríamos condenados. Ahí sí existiría, ¿cómo dicen esto? El destino, ¿no? O sea, como de, sí, porque ya sería una cuestión, como un cálculo, ¿no? Cuadrado, me lo imagino así. Si 4 generaciones atrás habían estos factores, esta generación ya está destinada a eso. No es así, qué bueno que lo planteas, porque no es así, ¿no? Quizá hubo un evento muy, muy importante atrás que detonó esta situación, ¿no? Me gustaría decir qué evento, pero pues ningún ser humano somos tan rígidos como para decir 2 más 2, ¿no? O sea, cada evento y cada historia y cada familia tiene lo suyo, ¿no? Entonces hay que ir casos personalmente, ¿no? Y ver y abrir el árbol genealógico. Ahí sí hay que abrir el árbol para poder ver qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y como les decía, pues hay que hacer este acompañamiento del árbol, de la familia, que pues siente esta paz y con la persona pues honrar mucho su decisión y decirle que se puede ir, que puede estar bien, ¿no? Y como que volvernos muy empáticos y muy amorosos cuando pasan estas situaciones. Y es que es una propuesta de verdad súper diferente a la que se plantea a través de la cultura, que tiene que ver mucho con la impresión de las religiones, ¿no? O sea, en el catolicismo, ¿no? Que creo que
en esta cultura en la que vivimos mesoamericana, o sea, estamos como que muy contagiados en el día a día de frases que vienen de esas construcciones, ¿no? La propuesta es totalmente diferente, ¿no? Es más, creo que la tendencia es hacia el castigo, ¿no? Hacia la persona que se suicidó y es lo que te digo, no conozco la letra pequeña de la cuestión, tal vez si hay alguien que es muy afín a una religión lo sabrá mejor, pero el tema es que muchas veces en las religiones se llega a castigar esa conducta y me sorprendió muchísimo que lo propones como un aceptar, ¿no? Porque es asimilar y respetar que fue una decisión de esa persona. Porque claro, una elección es renunciar a otra cosa. Esa persona renunció a su vida y estaba en su derecho. Claro. ¿No? Y normalmente no se le da una mirada amorosa a la persona. Claro, y no Justo, sabemos. Me movió mucho porque dije, es la primera vez que escucho algo amoroso en algo en el suicidio, como claro. que yo lo escucho siempre con mucha culpa y o sea, como que todo tiene que ver con la familia, o sea, como que lo que hicieron los papás, todo tiene que ver con lo que a lo mejor... Y se piensa poco en la elección que tomó esa persona y uno no se respeta. Y no sé si al no respetarlo, al no validarlo, imprime algo en ese espíritu que está como en ese proceso de trascendencia, no sé. Mira, mi sensación es que sí, ¿no? Que hay que validar y honrar esa decisión, porque no sabemos qué es lo que pasaba dentro de esta persona, ¿no? No lo entendemos y no se habla, porque quizá, ¿no? Alguien está enojado y te dice, me voy a suicidar, y dices, ay, no, nada más es enojo, ¿no? Y no le damos como esta importancia que tiene el tema, ¿no? Y justo mi propuesta es ser sumamente amorosos y compasivos con esa persona que se fue y que tomó una decisión, porque llegar a esa decisión tampoco es fácil, ¿no? Y justo yo creo que eso es lo que le falta a una persona. No podría decir que en todos los casos siempre habrán excepciones, ¿no? Pero creo que las personas que llegan a esa decisión que dicen me suicido o aquí termina mi vida, tiene que ver con que les faltó amor y comprensión. Y me parece que es el regalo que como familiares o seres queridos de esos que parten, ¿no? por esa situación en especial, tenemos que abrirnos para darles eso que por lo menos en vida no les pudimos dar, ¿no? Es como nuestra última oportunidad. Darles en forma ya espiritual. Claro, bueno, es mi interpretación, ¿no? De lo que sí, sobre todo ser como, o sea, para mí la palabra en estas circunstancias es compasión, ¿no? Claro. Poder ser compasivos con todos y no negarlo, ¿no? Porque otra circunstancia que también veo es cuando alguien se suicidó, es la versión oficial o la no oficial, ¿no? Claro. Entonces, la gente te dice, no, pues la oficial tuvo un accidente, ¿no? O le dio un paro. Y dices, pues, en realidad no es eso, ¿no? Y ni siquiera... Desde ahí no se claro, exacto, ¿no? Que de hecho hasta cierto punto sería normal, ¿no? En términos como estos procesos de duelo, porque sería negación. Literalmente es una fase del duelo, ¿no? Sí, pero... Me parece humano, pero me parece humano no trabajado, ¿no? Exacto. En relación a ese ser que está partiendo, porque de hecho se trata de quién se fue. Claro. ¿No? Pero luego muchas veces nos dicen, no, si se trata de ti, implícate en la cuestión, ¿no? Entonces supongo que en el trabajo espiritual también se ve impactado como este ejercicio del ego, ¿no? Este ejercicio de no siempre se trata de ti, ¿no? Esto de ser amoroso con el otro, ¿no? No sé si sí, mucho, es muchísimo. Okay. Oye, Luisa, y por ejemplo en un asesinato que no quiso esa persona irse y no fue una enfermedad. Mira, aquí también viene una mirada sumamente especial y sumamente diferente. A través de la mirada de constelaciones, lo que haces es, uno, reconciliarte con el hecho de que perdiste un familiar por esta circunstancia, ¿no? Pero, por ejemplo, las constelaciones nacen en tribus africanas y lo que hacen en la tribu, que es sumamente amoroso, es llevar al asesino, no lo llevan a la cárcel, sino lo llevan a la familia de quien asesinó y entonces lo ponen a hacer lo que esa persona que se fue hacía, wow, ¿no? Pero es súper confrontante, porque imagínate, o sea, me puse en el lugar de la familia, recibir al asesino de tu ser querido ocupando su lugar,
es fuertísimo. ¿Y qué se vive? Bueno, pero el que respuesta a ocupa eso? el lugar es como la compensación, porque por Claro. ejemplo, si dejas a un padre, o sea, si el asesinado fue un padre de familia, dejas a esa familia Sí, sin el claro, pan de todos claro. los días, ¿no? Entonces, pues lo que viene es a compensar Wow. esa falta, Qué ¿no? fuerte. Y todo desde una mirada del amor, ¿no? El que lo recibe, pues recibe amorosamente la ayuda de esta persona y el que llega, pues también trabaja y compensa amorosamente, ¿no? Y este es como el equilibrio perfecto en una situación tan complicada. Oye, Luisa, pero en esas situaciones yo creo que todas estas personas trabajan mucho su tema espiritual, Claro. yo creo, ¿no? O sea, Sí. yo creo que hay un Sí, tema porque- que en ciertas personas que no podrían ellos mismos porque están cero trabajados en el esa atravesar área, el duelo ¿no? no te lo permitiría. ¿Vale? Claro. Como el Claro. estar atravesando por Exacto, es lo que te digo, como que siento que tienes que estar muy elevado a nivel espiritual Sí. como para hacer ese tipo de... Bueno, pero de por ejemplo, razas y en una cosas. constelación lo que haces es poner este equilibrio, ¿no? Claro, sí. No Es lo simbólico. recibes, es simbólico. Ok, Entonces, ok. hacer este acto simbólico de aceptar eso Claro. es muy, muy amoroso y realmente llegas a un Sí. equilibrio bien profundo. Sí, justo esto, o sea, como que al final está muy padre saber que hay este tipo de terapias, este tipo de soluciones, Ujú. más allá de estar solo en el enojo, que es como muy común, pues en un, no sé, en un accidente, en un asesinato, que hay mucho enojo, entonces que se vayan mucho más al tema como la parte espiritual, que es lo que les va a ayudar más, a que se vayan a algo mucho más tradicional y que nada más se bajar el enojo porque no tiene que trabajar más allá de la, ¿no? Claro, claro. Justo. Es como, para mí es como irse reconciliando, Claro. ¿no? Con uno mismo. O sea, muchas de estas situaciones es una reconciliación Ujú. con uno mismo, ¿no? Y el crecimiento es para uno. Sí, totalmente. Sí, tienes toda la razón, porque de hecho se habla, bueno, he leído referencias a esto que te dicen que al final la experiencia de vivir la muerte de un ser querido también tiene que ver con que estás en un procesamiento de lo que va a implicar también tu propio proceso en su momento, ¿no? Entonces, vivir la muerte de alguien más es una anticipación de saber que vas a vivir eso tú también, Claro. ¿no? Entonces, claro que supongo que es un ejercicio que impacta mucho también en este trabajo, ¿no? Que tienes que ir haciendo contigo mismo. Claro, y pues la propuesta realmente es siempre desde el amor, ¿no? Claro. Partiendo desde el amor, desde el darle su lugar y su reconocimiento a cada ser humano como ser y como humano. Claro. Oye, Luisa, ¿y los duelos así con niños, por ejemplo, de constelaciones también se trabajan? ¿O es más difícil? O sea, como por niños trabajar esa parte, como por No, el tema sí. de que lo entiendan. Ah, más ok, que nada. te refieres a Ajá, o sea, que el ya niño un vaya niño con que una- vaya a una constelación, Claro. o sea, o no, ¿cómo se trabaja con niños? Mira, sí se puede. Yo no soy la más partidaria de hacer constelaciones con niños, pero, por ejemplo, en este espacio del duelo, sí hay muchas formas que se puede ir acompañando desde esta mirada muy espiritual y muy sistémica para que el niño sane desde muy, muy profundo, ¿no? Claro, y desde que está Claro, chiquito. exacto. Porque creo que si no sanan los niños desde chiquito, pues ese, digo, ustedes sabrán más, pero se va acumulando, yo creo, Claro. y puede causar a la larga una depresión o Claro, ansiedad, claro, o sea, claro, muchas sí, cosas, ¿no? Sí, y justo ahora que Sandy te pregunta de los niños, me hace pensar, mucha gente dice, pero eso ya como que en lo coloquial, en lo cotidiano, que los niños están más abiertos espiritualmente que los adultos. ¿Qué Sí, tanta o sea, verdad más tiene sensibles, esto? ¿no? Claro, Se porque menciona. cuando pensabas eso, dije, bueno, claro, si eso es verdad, si ese paradigma es cierto, entonces me imagino que tienen una predisposición para trabajar más fácil, pero tal vez es puro paradigma. Platícanos. Mira, yo creo dos cosas. Uno, que al niño hay que acompañarlo de maneras diferentes en estos duelos. Lo que yo alcanzo a ver es que los adultos muchas veces no podemos como bajarnos al nivel de explicarles la situación de la muerte, porque a nosotros mismos
nos está causando un shock. Y entonces tú tienes tu shock y no sabes cómo explicarle, ¿no? Entonces, pues hay que buscar palabras, simbolismos, para que ellos puedan entender este proceso de la muerte como tal, ¿no? Y también, ¿no? Evidentemente yo sí creo que los niños están súper abiertos. Entonces yo aquí conjuntaría esta parte de ser muy explícitos en lo que se les cuenta, ¿no? O sea, muy amorosos y pues claro, a nivel de la edad que tiene el niño, ¿no? De decirle cómo es la muerte y bueno, pues que, ¿no? O sea, jamás nos dicen y jamás nos preparan para la muerte. Como, creo que, digo, no sé si sea el país o es en general en el mundo, pero creo que la muerte es como algo muy tabú de repente, ¿no? Con los niños es como nadie puede hablar de la muerte con los niños. Entonces sí siento que, pues no, o sea, digo, al final es parte de la vida, tienen que entenderlo, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Entonces, yo pondría siempre mucha atención en los niños, en explicarles y sobre todo decirles qué es lo que va a pasar después, porque esta incertidumbre yo la veo muy marcada en el adulto que tuvo un evento de niño que no le dijeron, ¿no? Y entonces pues no entiende el niño. Hay que hacerlos, ¿no? Ser muy claros en este proceso y en el qué va a suceder después, ¿no? Y Lisa, justo lo estás aterrizando en los niños. Yo soy adulta y yo no sé qué va a pasar después. Y tal vez alguna persona que nos está escuchando también, ¿no? Claro. Platícanos un poco de verdad qué pasa después, tal vez. Claro, tú que estás tan metida en esto, para ti ya puede resultar una obviedad, pero hay muchas personas que desconocemos literalmente de la cuestión, ¿no? Mueres y ¿qué pasa con el alma? Sabemos lo que pasa orgánicamente con el cuerpo, ¿no? Porque eso lo podemos constatar terrenalmente. Pero, ¿qué nos puedes platicar de esa experiencia? Mira, yo lo que he visto o lo que he sentido y percibido y quizá canalizado es que el alma se desprende, ¿no? Como les decía hace ratito, se queda un tiempo con nosotros, acompañándonos, ayudándonos y al mismo tiempo haciendo su proceso de duelo, como lo hacemos nosotros, y después pues trasciende, ¿no? Y aquí, bueno, pues entran muchas teorías, que si la reencarnación, que si la vida con Dios, o sea, dependiendo, ¿no? Y bueno, pues ahí también yo creo que tiene la congruencia con lo que vivió el alma aquí, ¿no? Ok, o sea, ¿te refieres a que... O sea, si yo soy muy católica... ¿Con tu alma va a pasar lo que crees? Yo creo que sí. Wow, eso es muy interesante porque validaría en realidad todas las formas, ¿no? De sí, que ninguna es o sea, literalmente el budista se va a ir con Buda, exacto. El católico, perdóname, y el cristiano se van a ir con Dios y ¿no? O sea, iban a pasar por todos los procesos que ellos consideraban. Claro. ¿Sí crees que funciona así? Yo creo que funciona así y más allá también creo que el alma tiene ciertos acuerdos de aprendizaje. Okay. O sea, a ver, por ejemplo, si nosotros hablamos de una vida pasada, ¿qué es esto? Y a este punto me encanta explicarlo porque, por ejemplo, el alma tiene un espacio de vida, ¿no? Y esta es la vida del alma, pero hoy esta vida es solo un pedacito de toda esta vida del alma, ¿no? Okay. Entonces, el alma va teniendo diferentes acuerdos y diferentes aprendizajes, ¿no? A lo mejor aquí, por ejemplo, encarnó en una persona muy católica y muy, ¿no? Muy comprometida con la religión, pero a lo mejor aquí encarnó en un budista, ¿no? Entonces, pues también es parte de esta misma evolución y crecimiento del alma, ¿no? Entonces, lo que va a pasar con el alma es ese acuerdo que tiene el alma, pues con Dios, con el espíritu, con el universo, con lo que cada quien crea, ¿no? Pero va de acuerdo a la historia de vida del alma, no la historia de vida terrenal, sino la historia de vida del alma. Oye, y esta alma que como que va teniendo como reencarnaciones, por decir, se van relacionando con sus otras, o sea, vidas. Con las otras vidas y con las personas que vivieron, ¿no? Ok.
O sea que sí Ok, es cierto ok. esto que se dice, alguna vez lo leí, que se supone que te van acompañando un grupo de personas, Exacto. ¿no? Pero encarnadas en otras. En otras. Ok, wow. De hecho, les voy a compartir, ¿no? Me hiciste recordar. Tengo un niño, Mateo, de 4 años, y justo me dijo que yo ya había sido su mamá. Ay, Estábamos en otro lugar. Ah, ya. Así, bueno, ok, ese es su ¿no? alma recordándote. Pero dicen que los niños tienen como Claro. Y sí la esta tienen. memoria. Sí, ¿no? sí pronto la pueden tienen. recordar Sí. pasajes de vidas pasadas. Sí. Se me hacen muy interesantes. Sí, o por ejemplo, O sea, niños que como que son como almas viejas, o sea, que Sí. son como adultos chiquitos luego, o sea, como Sí. viejitos. O adultos Sí, que parecen ¿entendés? como tener un alma muy nueva. Ajá. Como que, o sea, de hecho, de broma, Sí, de verdad, como sí es que- chiste local. sí. A mi esposo siempre le digo, es que esta es tu primer vida. O sea, Exacto. Sí. pero de verdad se siente, ¿no? ¿Tú lo percibes? O sea, tú que tienes como esta sensibilidad, digamos que más evolucionada. de Pues tu mira, propia vida. hay como muchas técnicas para saber, pero mira, yo como que no me clavo en eso, ¿no? Ok. Yo me voy muy siempre a la parte emocional. Ok. O sea, no Desde es ahí. como que puedas analizar un alma qué tan vieja es o no. O sea, no, eso realmente no. O sea, más bien ahí con constelaciones puedes ver antepasados, pero no Exacto. terrenales. Sí, ¿No? Ok, ya. Ok. Muy bien, porque justo, sí, hay un tipo de terapia, si no me Ujú. recuerdo, que se parece a la hipnosis, pero es diferente, donde te llevan, ¿no? Como en estos pasajes para saber de tus vidas pasadas. Ujú. Pero eso sería, digamos que ya otra corriente. Sí, eso es terapia de vidas pasadas. Así, tal cual. Sí, sí. Ok. Pero Sí. ¿eso es espiritual o es...? Sí, también es espiritual y por ejemplo también puedes hacer una constelación de vidas pasadas y hay formas, padre. sí, y hay formas de trabajar esas vidas pasadas, ¿no? En términos de, me imagino que deudas kármicas, como... Sí. algo Justo relacionado lo que iba a eso. preguntar, como Ok. que sí existe lo del karma, ¿no? De cómo trabajas una vida terrenal, tu alma está en la siguiente, supongo, ¿no? O sea, Claro. como que, o sea, sí es historia, un poco, ¿no? Por ejemplo, un astrólogo ve mucho esa parte, ¿no? Ya cuando llegan conmigo, lo que hacemos es ver cómo podemos sanar desde la parte o espiritual o constelaciones ese karma, pero generalmente vienen referidas por los astrólogos. Ok. Y sí, claro, es que me imagino que es como en cada campo, ¿no? O sea, siempre hay subespecialidades, especialistas de especialistas, ¿no? O sea, Claro, siempre. entonces siempre. son ramas diferentes. Justo en referencia a eso, platícanos qué tipo de terapias das, porque sé que das varias, ¿no? O son varias técnicas. ¿Cuáles son las que normalmente practicas, aparte de las constelaciones que sabemos? Sí, las das? ese es mi fuerte, ¿no? Ok, Pero ok. yo doy como esta parte de terapias energéticas que he estudiado y en realidad pues ya tengo como mi propio método y mi propia canalización, pero siempre acompañado de un estudio, ¿no? Porque me gusta que si me preguntan sepa yo contestar correctamente y tener muchas opciones, porque cada terapia va siendo diferente. Entonces, por ejemplo, hago bioenergética, terapia floral, terapia de access, reconexión, y pues la parte más grande es la bioenergética. Bioenergética, ok. O sea que, por lo que veo, tu práctica es mucho como de esta mezcla, le diría intuición, corrígeme si no es eso, No, sí. pero lo veo como una mezcla de intuición con técnica, Exacto. ¿no? Sí. Ok, me parece justo como que la Es súper interesante. Claro. Sí, Ok, sí. excelente, pues muy bien. La verdad es que tendríamos para hacer 3 podcasts más con Luisa. Seguro Sí. me acaban de surgir un montón de preguntas, ¿no? Yo sigo teniendo muchas. Que nos dejen todas sus preguntas. Es que y se pueden se las así vamos desglosar contestando. Justo. Exactamente. Muy probablemente Sí. podemos hacer una segunda parte abordando estas preguntas que surgen en relación al tema. Pero creo que pudimos abordar puntos muy importantes. Muy. De verdad te disfrutamos muchísimo. Muchísimas gracias por Gracias, acompañarnos en Luisa. el Nos espacio encanta del tenerte aquí. tribu. Y pues nada, las esperamos pronto para que se vuelvan a conectar con nosotras y nos vemos en el siguiente episodio de podcast. Bye. Adiós.